Efectivamente, de alguna manera somos como agua. Aquí la veis, este es nuestro río maravilloso. Pues lo que decía, somos como agua, pero el agua ¿qué tiene? Tiene que fluir, y tanto que sí. Hay tres estados del agua: líquido, sólido y gas. Pero, atención, se ha descubierto un cuarto estado, el plasmático. Pues si somos agua, porque el cuerpo es un 70% de agua aproximadamente, el cerebro un 90%, vamos a fluir. ¿Y cómo tiene que fluir el cuerpo? Pues a través de la mente. Hoy aquí en Sapiens vamos a hablar de mentes brillantes. Mentes que saben cosas que se van quizás un poco más allá de la normalidad. Qué maravilla que todo el mundo tuviera activada la mente y la emoción brillante. Como siempre, esperamos que os guste el programa de hoy y os dejo otra vez con estas imágenes de este río maravilloso aquí en alta montaña. Vamos allá, mentes y emociones brillantes. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. ¿Que cómo estáis? Y no es una pregunta lo que os hago. Sí, claro, una absoluta afirmación. Hoy os traigo un programa que os encantará. ¿Existen personas con habilidades excepcionales? ¿Existen personas con mentes brillantes? ¿Existen personas con emociones brillantes? Saludamos a quien nos va a explicar sobre estas cuestiones y me refiero al buen amigo y colaborador de Sapiens, Lluís Rovira. Lluís, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues la mar de bien. ¿Cómo estamos? Pues estamos guapísimos. Es que me tiras de la lengua y claro, yo que no tengo abuela ya... Luis, vamos a hablar de un tema interesante, porque es una cuestión que prácticamente un recurrente. Yo desde chiquitín, ¿quién no se ha fijado en clase, no? Personas, compañeros, compañeras que tenían pues unas habilidades, unas capacidades especiales, incluso algunos tenían la habilidad y la capacidad especial de no hacer nada, pero también te llamaba, al menos a mí, la atención. Vamos a hablar de estas mentes brillantes, estas emociones brillantes de algunas personas que nos dejan... prácticamente fascinados y nos recuerdan lo maravilloso, lo bonito, lo tierno, lo amoroso que es aún nuestra especie, ¿no? La especie humana. Cuéntanos, háblanos de estas personas, y tú que has estado consultor, que has tenido 5.000 alumnos o más en tu escuela, en tu academia, en tus másters, de estas personas que tienen estas habilidades especiales que de golpe y porrazo, pues las afloran. Y después también me preocupa una cosa, las que la tienen y no la afloran para compartir. Luis. Bueno, mira, en primer lugar voy a contestar lo que has dicho. Esas personas que tienen la inteligencia de la discreción, que parece que no estén, que no se notan, pero que consiguen sus objetivos. Esto tal vez sea la habilidad más difícil de desarrollar, pero hay personas que nacen con ello. Tenemos que tener en cuenta, me imagino que los oyentes lo habrán oído, el tema de las inteligencias múltiples. Son 8 más 6 de subinteligencia, en total serían 14. Pero, sobre todo, hemos de tener en cuenta que cada persona tiene un desarrollo personal, cada persona tiene un tipo de inteligencia, y normalmente podemos controlar, podemos conocer, podemos trabajar en nuestro subconsciente, sin proponerlo, entre 4 y 5 inteligencias. Claro, a lo largo de la historia hemos podido conocer y oír a personas, y hemos hablado de Leonardo da Vinci, de Einstein. Estas personas sí que han llegado a dominar 10 inteligencias, pero el resto de seres humanos solo podemos dominar 4 o 5. Ese es el gran secreto, saber lo que tenemos y cómo podemos. Por ejemplo, hay personas que son súper inteligentes. Podemos tener científicos, físicos, químicos, médicos, por citar, por ejemplo, grandes informáticos hoy en día. Y son grandes técnicos y especialistas en su campo. Pero hay algo que muchas veces no dominan, que son la inteligencia social, la relación humana
y la comunicación. Por lo tanto, son personas que son muy buenas en eso que han estudiado y que se han desarrollado, pero que en su entorno fracasan. Fracasan porque no dominan otros tipos de inteligencias. Me hace recordar un profesor que tuve, no di la asignatura porque de seguida aquí, que es pequeño, todos nos conocemos, y mira, ya estaba hablando de tal o cual. Pero yo recuerdo un profesor que tuve que reconozco que era un genio de las matemáticas. Y así me lo corroboraron pues otros profesores, incluso los alumnos más aventajados que tienen ese don por las exactas, por las matemáticas. Oye, pero en transmitir lo que sabía, por lo que cobraban nómina para explicar y como profesor, era un cero. No nos hizo gustar las matemáticas teniendo el don de las matemáticas. ¿Cómo puede ser esto que tú tengas un huerto con frutas y hortalizas y no sepas vender bien esas frutas y hortalizas y se acaben pudriendo en tu propio huerto? No sé si me explico con la comparativa, Luis. No, es muy fácil la analogía que acabas de hacer. Pensemos que hay personas que son especialistas técnicos y conocen todo el mundo, por decirlo así, de la horticultura, como acabas de decir. Pero después, a la hora de vender su producto, no son vendedores, no saben vender, no saben lo que es el marketing, no saben lo que es el mundo de la venta, no saben lo que es el mundo de la comunicación y no dominan las relaciones sociales, relaciones humanas. Eso no lo dominan. Son buenos en lo suyo, pero ese es su mundo y ahí son felices, de allí se desarrollan y allí crecen. Pero yo el resto, por lo tanto, hemos de nosotros, cada uno de nosotros, hacer el esfuerzo de mejorar siempre aquello que dominamos porque somos nosotros, pero a su vez conocer otros tipos de inteligencias. Por ejemplo, ya que hablamos de comunicación, en comunicación, y hablabas de un profesor, ¿no? Podría ser el profesor, el matemático más grande del mundo, por decir una materia, ¿no? Pero si no la sabe comunicar, yo tengo una lucha a nivel de escuela, pero también ha sido un honor que una universidad me haya contratado para los profesores del último ciclo, del último curso, les enseñe los canales de comunicación. ¿Por qué? Porque no es que haya alumnos mejores ni peores, no. Cada alumno tiene un canal de comunicación preferente. Por ejemplo, todos lo habremos visto, y más lo hablamos y lo decimos, hay niños, niñas, pero también adultos, que cuando están hablando y te dicen, no sé cómo lo ves. Mira la palabra que dice, no sé cómo lo ves. Te está diciendo que esta persona es visual, que todos los conocimientos le entran por la vista. Por lo tanto, si a este alumno le hacemos dibujos, le hacemos un power o le pasamos un vídeo, aprenderá la materia como el mejor. Otras personas te preguntarán, oye, ¿me podrías repetir lo que has dicho? ¿O qué me dices ahora tú? Estas personas nos están diciendo que son auditivos, que todo el conocimiento les entra por la oreja. Por lo tanto, ya tenemos dos canales, uno el visual y otro el auditivo. Pero hay un tercer canal. Cuéntanos, que seguro que este debe ser fascinante también. Sí, el kinestésico. Explico lo que es. El de los sentimientos. Por lo tanto, cuando soy profesor y preparo una clase, la preparo para los alumnos que son visuales, para los alumnos que son auditivos, pero además tengo que les entre por el tercer canal, que es el de las sensaciones, el de las emociones. Tengo que hacer que vibren con mi exposición, con mi presentación. Por lo tanto, yo como profesor lo que hago es comprobar, certificar que yo voy a llegar a mis alumnos. No tengo que ser un profesor egocéntrico que tengo que hacer que mis alumnos me sigan a mí. No. Soy yo quien tiene que llegar a ellos, porque eso es un profesor, eso es un mentor, ese es el maestro. Qué maravilla. Mira, yo recuerdo también, ya había dejado la etapa de formación, de estudios, pero después entré en otra etapa de formación de estudios, pues, en otros campos que me han dado mucho, ¿no? En conocimiento, en sabiduría. Y recuerdo que había un maestro que, pues bueno, no se sentía contento con nosotros, éramos un grupo de 8 personas,
No se sentía contento con nosotros porque veía que estábamos fracasando en el aprendizaje y reconozco que era altamente complejo. Y no nos enterábamos. Claro, es como si a un niño de 10 años le hablas de física cuántica, o incluso un adulto. Es que no me entero de nada, ¿no? Y nada, un día nos dio un sermón muy interesante y al día siguiente, cuando va a impartir la formación, se nos queda mirando, oye, y rompe a llorar. ¿Tú sabes la sensación de ver un hombre, un tiarrón fuerte, robusto, aparte sabía y sabe alguna disciplina de artes marciales, que se rompa a llorar unos lagrimones, aquello que parece que le arrancaba la glándula tiroides y aquello que le pasa, no sé qué? Y yo pensé, digo, a lo mejor es que le ha sucedido algo, pues no sé, a nivel familiar, un disgusto de estos familiar, y es que él se reconocía fracasado para transmitir ese conocimiento. Pues te voy a decir una cosa, en aquel momento, esa emoción que generó, no me digas como Luis, y amigos, quiero compartirlo con vosotros. Ya sabéis que no soy de hablar de mí, que doy protagonismo a nuestros invitados. En ese momento generó una onda tan potente en nosotros que, oye, casi rompimos a llorar. A mí por vergüenza no me emocioné. No era llorar, era emocionarse. A partir de aquel día todo lo que explicaba lo entendimos muy bien. Y al final del curso nos dijo una cosa, como anécdota en la cena ya y tal. Dice, ¿sabéis aquel día que rompí a llorar? Sí, que nos dejaste a todos patidifusos, ostras, pensábamos esto. Dice, lo hice expresamente. Decía, me di cuenta que no os enterabais, no entendíais el temario, porque lo estaba explicando a nivel de conocimiento, a nivel de sabiduría de mente, y solo se podía entender a través de las emociones. ¡Buah! Y lo consiguió. ¡Qué maravilla!, ¿verdad, Luis? Mira, yo en cursos de oratoria, de comunicación, de relaciones humanas, de inteligencia emocional, tengo una sesión de 3 horas que se basa en eso, en las emociones, en el cual explico una historia y después las personas tienen que hacerla, en el cual en la historia se refleja el sentimiento de reír, el sentimiento de sufrir. Luis, cuéntanosla, porque después me pondrán en comentarios. Pero el señor Rovira, por favor, que explique esta historia. ¿Puede ser? ¿La puedes explicar aquí para todo el público? Mira, voy a hacer una cosa mucho mejor. Voy a grabar una sesión que me vean, ¿vale? En la cual les explicaré que María tenía un corderito tan blanco como la nieve. De allí donde iba María, el corderito detrás la seguía. Pero esto lo voy a explicar con diferentes voces, con diferentes situaciones, con diferentes movimientos. Esto hace que después se analicen esos sentimientos que con esta frase se pueden llegar. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, hago que esa sesión, cada persona de los alumnos, que pueden ser 14, 15, 20, los que sean, automáticamente les hago ponerse de pie, porque estamos hablando de un curso de comunicación y relaciones humanas. Automáticamente los pongo delante, tienen que hablar en público, aunque sean sus compañeros, pero hablan en público, y tienen que aprender a hablar, pero mostrando sus sentimientos, llegando a los demás, porque si se siente, y mira que ahora cuando usted dice se siente, me estoy frotando la piel, hemos de llegar a través de los poros, no solo a través del oído, hemos de llegar a través de los poros, del oído, hemos de llegar a través de la vista. Y eso es lo que no dominan los profesores. Porque digo, maestros, hay muy pocos, profesores hay muchos, pero mentores, todavía hay menos. Y es el maestro, y digo que hay pocos, es aquel que domina los canales de comunicación. El maestro es aquel que se olvida de él y piensa en cada uno de sus alumnos. Y cada vez que dice, habla o enseña, está pensando a través de los canales y cómo llegar. O sea, no tengo que pensar en mí si lo haré bien o mal, no. Tengo que pensar en cada uno de mis alumnos, preparar las clases y decir, tengo estos alumnos que son visuales, estos que son auditivos, pero además tengo estos que son muy kinestésicos, son personas que lo que tienen son muy sentimentales, son personas muy introvertidas, pues también me los tengo que ganar. Yo soy quien tiene que hablar con su canal de comunicación. Ese es el gran secreto de la enseñanza. Ese es el gran secreto de la educación. Y por ahí es donde yo llevo luchando 20 años, más o menos, 20 años,
llevo luchando con esto. Por desgracia, no están por la labor los que tienen que estar. Me recuerda un poco algo con lo cual te conocí ya hace pues un montón de años cuando éramos jóvenes. Jóvenes, éramos tan jóvenes. Pero qué bueno que es la juventud acumulada, ¿verdad? Claro. Por eso yo hace unos días que lo escuché, pero estoy transfiriendo esta palabra, que los que tenemos cierta edad no somos mayores, no somos viejos, somos vintage. Porque acordaros de aquella canción de Joan Manuel Serrat, fa 20 anys que tinc 20 anys que tinc 20 anys. O sea, ya superamos los 60, ¿no? Es verdad, ¿eh? Muy bueno. Pues estaríamos hablando de estas mentes brillantes que utilizan la inteligencia más la inteligencia emocional, ¿no? Claro, pero aparte de la inteligencia, más la inteligencia emocional, cuando hablamos de inteligencias, pensemos que hay diferentes inteligencias. Está la inteligencia lingüística, que son los canales de comunicación. Después estamos con la inteligencia lógico-matemática, que es aquella que es la habilidad para razonar de una forma lógica y deductiva. Después tenemos todo lo que es la inteligencia espacial, que es la capacidad de observar el entorno, de observar los objetos, de tener perspectiva de las cosas. Después tenemos lo que es la imaginación dinámica, la manipulación de las imágenes. Esto es lo que tienen los escultores, ¿vale? Después la inteligencia musical. Yo, por ejemplo, en esta es una de mis... Me encanta la música, pero por otro lado es una de las que menos domino. Y cada uno tenemos unas que dominamos más y que dominamos menos. Después tenemos la inteligencia corporal y cinestética. Aunque me he considerado siempre deportista, también tal vez por mi altura soy bastante patoso. Por lo tanto, esta me cuesta. Lo que es mente-cuerpo, esa habilidad de controlar, siempre me ha costado. He tenido que hacer mucho esfuerzo, pero me he esforzado en desarrollarla y llegar a un acoplamiento. Pero también es una inteligencia, es como todo, es un trabajo. Después tenemos la inteligencia intrapersonal, que todas son importantes, pero para mí esta es esencial, porque, bueno, yo en mi libro, la sintonía emocional inteligente, que va mucho más allá de la inteligencia emocional, es la que hablo, la sintonía emocional es cómo sintonizo inteligentemente con mi mujer, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, con mis amigos, porque soy yo quien tiene que sintonizar. Yo no puedo cambiar al otro si no me gusta, pero para mejorar mi relación, para mejorar mi comunicación, el primero que tiene que mejorar, el primero que tiene que cambiar, o como mínimo el que tiene que modificar algo, soy yo. Por lo tanto, si fuéramos al principio y hablásemos de una escuela, el primero que tiene que modificar hábitos, costumbres e inteligencia es el maestro. Esperemos que esto siga pues en el curso que estás diciendo, porque yo visualicé un día un futuro y vino uno de los mejores profesores de Europa a hacer una conferencia aquí en Andorra, y le formulé cuando dijo, bueno, preguntas, y le pregunté si veía él de alguna manera un futuro de la educación, de la formación impartido por inteligencias artificiales, es decir, por robots desplazando al ser humano. Claro, ¿esto puede llegar a suceder? Podría ser, pero está en nuestras manos. De entrada estamos a un paso muy grande para que esto pase, pero que pase por nuestro fallo. Fijaros que en estos momentos tenemos nuevas generaciones que lo que es la inteligencia interpersonal, las relaciones humanas, la comunicación, no la dominan. Son unos egocentristas acabados. ¿Por qué? Están todo el día con el teléfono en la mano, con los videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Están viviendo en un mundo paralelo, en ese mundo. Entonces, esto hay que modificarlo, esto hay que rectificarlo, esto hay que reorientarlo. Si no, sí que acabaremos ahí. Porque además están metidos todo el día en ese mundo y esperan que los demás
les solucionen las cosas como un derecho adquirido. Vaya, que salen de la habitación y tienen la comida hecha, la ropa planchada, limpia, el desplazamiento a donde sea pues garantizado. Y esto, claro, te puede crear una falsa realidad, ¿no? Una realidad paralela, absolutamente. La vida no es así. La vida es esfuerzo. Estamos a la recta final de este programa. La verdad es que, mira que no hace mucho tuve una experiencia, Luis, de una persona que estoy seguro que era una mente brillante, pero en comunicación suspendía, pero con muy mala nota. Y esto que es quizás que en su momento sus padres, sus profesores le dijeron, oye, es que tú ya eres una mente brillante en clase, pero tienes que abrirte a comunicar, a saber relacionarte y siempre pensando que entiendan los demás lo que tú sabes, que algunos conocimientos parecía como Tesla, que le bajaban, ¿no? Cuando hablamos de mentes brillantes, me recuerdo a William James Sidis, que hasta ahora creo que es la persona que se ha considerado más inteligente de la historia. Su CI, su coeficiente de inteligencia, no sé si estaba entre 200 o 300 puntos, una auténtica locura, pero para que veamos la comparativa, Albert Einstein estaba en 160. ¿Qué puede suceder si tienes este poder o este potencial de CI? Bueno, yo puedo tener un gran coeficiente intelectual, pero un bajo coeficiente emocional. Por lo tanto, soy un gran especialista en lógico-matemático, en espacial, pero si después yo no tengo la gran habilidad de relacionarme, de comunicar, de sentir. Claro, por eso esas 8 inteligencias tienen que ir de la mano juntas. A mí cuando me hablan de esta gente con estas capacidades de coeficiente intelectual, sí, intelectual. Pero ¿dónde está la emoción? Por eso ya, no sé, en mi empresa, desde el año 90, ya trabajamos lo que después se dijo a través de Goleman, el coeficiente emocional. No, nosotros ya trabajábamos en nuestra selección de personal y en nuestros amigos, en empresarios, que me pidieron, oye, ¿me puedes ayudar a seleccionar personas? Y lo que hablábamos entonces ya era de cómo casar a través de las relaciones los conocimientos con el comportamiento. Porque hay un jefe, hay un empresario que tiene una forma de sentir, una forma de ser, una visión, un comportamiento. Yo tengo que buscar una persona y los tenemos, por decirlo de alguna forma, que casar. Y la relación con los compañeros. Claro, si yo coloco 2 genios en su geno juntos, pues pueden matarse. Lo que hay que hacer es acoplar. Es como un matrimonio. Se trata de acoplarse. Luis, y para acabar, a mí me fascinaba mucho porque es que en tan pocas palabras me generaba tal sacudida emocional. Era cuando éramos chiquitines, y tú también lo debías ver. Aquella serie de Kung Fu, recordemos aquel David Carradine, la serie Kung Fu, y aquellas filosofías, aquellos razonamientos de su maestro, ¿no? Y había una que la tengo aquí guardada, y bien guardada, que decía, no busques conocer las respuestas, sino entender las preguntas. ¿Cómo vamos a dar respuestas a las cosas si no entendemos las preguntas? Y el día a día es así, ¿verdad? Sí, el día a día hay que entenderlo, hay que vivirlo, hay que, por decirlo de alguna forma, hay que llevarlo. Yo muchas veces he dicho que yo no creo en las circunstancias, sino que lo que creo es crear mis circunstancias, porque hay que vivirlo, hay que entenderlo, hay que ser feliz en el momento. Todo va relacionado, todo, y las inteligencias múltiples van a eso. A que vivamos bien, a que seamos felices, no que busquemos la felicidad, sino que seamos felices. Imaginemos que mañana puede ser en un futuro no muy lejano, mañana se comunica a través de todos los medios de comunicación, hay una declaración de la Organización de las Naciones Unidas de que sí hay otra civilización y que está estableciendo contacto y que, bueno, pues se nos informa a toda la población y que sea una civilización que tenga estas inteligencias múltiples como una. ¿Estamos preparados en general para establecer comunicación a priori con una civilización más avanzada en estos campos, en tanto en cuanto vemos cómo está el planeta a día de hoy?
Mira, si viéramos a los líderes mundiales, como ha sido el señor Trump, como es el señor Putin, etcétera, etcétera, ¿tú crees que estamos preparados? No, yo puedo decir nombres, ¿eh? Ya sé que no se deben de decir porque pueden pasar muchas cosas, pero es lo que hay. Tenemos políticos, no tenemos estadistas que marcan las pautas. ¿Que hay seres humanos preparados? Sí. ¿Que es una minoría? También. Y ojalá, si conectamos con otros seres en el espacio, que estoy convencido que existen, porque simplemente somos una pequeña partícula. Por lo tanto, ojalá, si esto sirve para que mejoremos a nivel de estas inteligencias, seamos más humanos, deja que lo diga así, seamos más humanos, más naturalistas, que esta es la inteligencia naturalista es la que nos conforma con nuestro espacio, con nuestra naturaleza, con la tierra, con la madre tierra. Y esta también es una inteligencia, es la del respeto a donde pisamos, en donde vivimos. Todo esto nos tiene que llevar a ser mucho mejores como especie. Luis, el tiempo nos ha volado como especie que estamos aquí. Como siempre, gracias, muchísimas gracias. Como decimos ahora, gracias, que así le damos más fuerza a la palabra gracias por compartir tu tiempo, tus conocimientos y esta profunda reflexión que hemos combinado mente brillante y emoción brillante. Pues nada, si cualquiera de los oyentes del programa Sapiens solo se ha llevado una pequeña reflexión, yo me doy por satisfecho. Pues eso. Y como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias.